En esta charla vamos a descubrir el poder del sal como una herramienta sagrada en la batalla espiritual. Hablaremos de una manera clara y sencilla, para que todos puedan entender su uso puro y correcto. Presten atención. ¿Sabían que existen 3 formas de utilizar el sal para romper toda maldición y atraer bendiciones de abundancia sobre ustedes? ¿Por qué creen que Jesús les dijo a sus discípulos que eran el sal de la tierra? Quédate hasta el final, porque te revelaré la respuesta. Y te aseguro que quedarás asombrado por las revelaciones sobre el sal como una arma espiritual. Primero debemos comprender una verdad fundamental. Todo lo que existe fue creado por Dios y para Él. Nada existe fuera de su voluntad. Esto implica que el mismo sal fue creado con un propósito divino específico. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido formado por la poderosa mano de Dios. Esta verdad resuena en cada grano de sal, en cada gota de agua, en cada chispa de fuego. Dios, en su sabiduría infinita, concibió el sal antes incluso de que la vida misma fuera creada. El sal es más que un simple mineral. Desde tiempos antiguos ha jugado un papel crucial en la vida humana, no solo como un conservante y saborizante, sino como un símbolo de pureza, sabiduría y pacto divino. En las Escrituras encontramos menciones al sal que tienen profundas connotaciones espirituales. Por ejemplo, en la cultura hebrea, el sal se utilizaba en los sacrificios del templo, siendo parte esencial del pacto de sal, Números 18-19, una alianza eterna entre Dios y su pueblo, una señal de algo incorruptible y duradero. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, «Vosotros sois la sal de la tierra», Mateo 5:13, no solo los estaba llamando a ser útiles o a dar sabor, sino a ser un agente de preservación en un mundo en decadencia, un recordatorio de la alianza inquebrantable entre el cielo y la tierra. El sal representa la pureza y la capacidad de preservar lo bueno, pero también el poder de purificación espiritual. Queda claro entonces que el sal tiene un propósito mayor que el que podemos percibir a simple vista. En el libro del Génesis, leemos que al principio, Dios creó los cielos y la tierra. El sal, siendo un mineral, fue creado desde el inicio de la creación misma. Muchos piensan en la creación como algo exclusivo para la humanidad, pero olvidan que Dios, en su sabiduría infinita, concedió autoridad y propósito no solo a los seres humanos, sino también a las plantas, a los animales e incluso a los elementos. Cada cosa tiene una razón de ser en el gran plan divino. Reflexionemos sobre el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad de consumir todo lo que toca, mientras que el agua posee el don de dar vida. Del mismo modo, el sal recibió de Dios el poder de dar sabor, conservar y purificar. Así como el fuego devora y el agua sostiene la vida, el sal preserva y purifica. No debemos subestimar que cada uno de estos elementos es un instrumento sagrado en las manos del Todopoderoso. Es importante meditar profundamente en esto. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como el sal preserva los alimentos de la corrupción, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos de prueba y adversidad? En los momentos más difíciles, el sal de la tierra, que somos nosotros, según las palabras de Jesús, nos permite conservar lo bueno y rechazar lo que puede corrompernos. Ahora quiero hacer una breve pausa para animarles a compartir su experiencia con el uso del sal en los comentarios. Sé que muchos de ustedes se han visto inspirados y fortalecidos al escuchar los testimonios de otros cristianos. No son pocos los que han encontrado alivio y sanación a través del uso correcto del sal, conforme a los principios de la fe. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal durante la oración.
¿Has sentido una mejora espiritual o física después de utilizar sal en tus momentos de oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios ha obrado en tu vida a través de este poderoso mineral. Sigamos adelante con este viaje. Los pueblos de la antigüedad sabían que el sal tenía un poder extraordinario. Conservaba la carne, sazonaba los alimentos y, sorprendentemente, en la Roma antigua, se usaba como moneda. Los funcionarios públicos romanos eran pagados en sal, y de ahí viene la palabra salario. Este mineral no solo tenía un valor práctico, sino también uno simbólico y espiritual. Cuando Jesús hablaba en parábolas, lo hacía para enseñar verdades profundas, pero no todo era meramente simbólico. Elementos como el aceite, el pan y el vino tienen un papel sagrado en nuestra fe. Entonces, ¿por qué aceptamos sin problema el uso del aceite en nuestras prácticas de fe, pero dudamos del poder del sal? Algunos creen erróneamente que el sal está asociado con rituales oscuros o prácticas malignas. Esto es una mentira del enemigo, pues como nos recuerda el Evangelio de Juan 10:10, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. El enemigo quiere robarnos la verdad sobre el poder del sal, pero nosotros debemos recuperar esta herramienta divina. Recordemos que lo espiritual se manifiesta en lo físico. Dios utiliza lo que Él ha creado para cumplir su voluntad en la tierra. Pensemos en el ejemplo del aceite. La unción con aceite es mencionada en las Escrituras más de 20 veces. En el Antiguo Testamento, el aceite era utilizado para ungir la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes, así como el tabernáculo y sus objetos sagrados, con el fin de consagrarlos y separarlos para el Señor. Esto lo podemos leer en Levítico 8 y Éxodo 25. Sin embargo, los judíos tenían prohibido reproducir la receta del aceite de unción para usos personales, como se menciona en Éxodo 30. La receta del aceite contenía ingredientes como mirra y canela, y aunque estos ingredientes eran naturales, no poseían en sí mismos poder sobrenatural. El poder no estaba en el aceite en sí, sino en la obediencia a Dios y en el ritual que demostraba la santidad. Si Dios te llama a ungir con aceite, hazlo con fe. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar su creación con un propósito específico. Si Él nos dice que usemos el aceite para ungir, lo hacemos. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo con el sal? Estamos ignorando una arma poderosa que Dios nos ha dado. El sal, al igual que el aceite, tiene un lugar sagrado cuando se utiliza conforme a la voluntad de Dios. Así como el aceite tiene un propósito en el culto y la consagración, el sal también es una herramienta de preservación y pureza, tanto física como espiritualmente. En Mateo 5:13, Jesús dice: «Vosotros sois la sal de la tierra. No dejemos que el enemigo nos robe esta verdad». Este versículo, aunque breve, está cargado de una inmensa profundidad teológica. El hecho de que Jesús comparara a sus seguidores con el sal no fue una casualidad, sino un reflejo del papel fundamental que este elemento tiene tanto en la vida cotidiana como en el reino espiritual. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite, y cada uno de ellos nos enseña que Dios usa elementos materiales para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. En Lucas 7, María unge los pies de Jesús como un acto de adoración. En Santiago 5, los ancianos de la Iglesia ungen a los enfermos para que sanen. Y en Hebreos 1, Dios unge a Jesús con el aceite de alegría, diciendo: «Tu trono, oh Dios, es eterno». Estos actos nos muestran que Dios siempre ha utilizado lo físico para expresar su poder espiritual. Consideremos otro ejemplo fascinante: el bastón de Moisés. Dios le otorgó al bastón que Moisés llevaba en sus manos el poder de manifestar su poder y autoridad divina.
En Éxodo 4:2-4, Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y Moisés respondió, un bastón. Dios le ordenó entonces, tíralo al suelo. Moisés lo arrojó, y el bastón se convirtió en una serpiente, lo que aterrorizó a Moisés. Dios le dijo entonces, por esto ellos creerán que yo, el Señor, me he aparecido a ti. El bastón, un simple objeto cotidiano, se transformó en un instrumento de poder divino, en un símbolo del liderazgo y la autoridad que Dios le había otorgado a Moisés. Aquí vemos un patrón. Dios toma lo que es simple, lo que parece ordinario, y lo convierte en un canal para su gloria. Los profetas de antaño comprendían bien este principio. Utilizaban agua, sal, aceite, mantos y bastones en sus ministerios, pero no adoraban estos objetos. Los utilizaban como herramientas proféticas. Sabían que el uso cotidiano de estos elementos podía volverse un simple ritual religioso si se utilizaban sin propósito, sin la guía del Espíritu Santo. Todo lo que hemos mencionado está basado en la Biblia, nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo, en su papel de usurpador, intenta corromper lo que Dios ha creado y destinado para el bien. En algunos países, cuando algo es salado, significa mala suerte, y esta asociación con el mal se debe a la percepción errónea de que el sal es utilizado en prácticas de brujería. Las brujas y los magos, en efecto, utilizan el sal en rituales oscuros, lo cual no debemos negar, ya que sería ignorar la realidad del mal en el mundo. Sin embargo, debemos recordar que el mal y los malvados existen, pero no hay tal cosa como magia blanca que provenga de Dios. Todo acto que no esté guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es, en última instancia, hechicería. En Mateo 4, vemos cómo Satanás, el usurpador, intentó ofrecerle a Jesús los reinos del mundo. Aunque estos reinos le habían sido dados a la humanidad por Dios, el hombre, a través de su desobediencia, permitió que Satanás usurpara esa autoridad. Satanás llevó a Jesús a una montaña alta, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Este intento de tentación revela la táctica del enemigo. Él intenta tomar lo que es sagrado, lo que le pertenece a Dios, y corromperlo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper lo que es sagrado? ¿Utilizamos los instrumentos que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Debemos recordar siempre que lo material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estos instrumentos con fe y obediencia. En Efesios 6:12 se nos advierte, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en utilizar el sal después de la creación de este mineral. Una de las historias más conocidas en la Biblia es la de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19. Lot, seducido por los placeres mundanos, eligió vivir en estas ciudades corruptas sin buscar la guía de Dios. La depravación sexual y el pecado de estas ciudades alcanzaron los cielos, y Dios decidió destruirlas. Pero en este contexto, Dios también utilizó el sal para ejecutar su justicia. Cuando la esposa de Lot desobedeció la orden de no mirar hacia atrás mientras huían, fue convertida en una estatua de sal. Este acto muestra que el sal, en este caso, fue utilizado como un símbolo de castigo por la desobediencia, una manifestación del juicio divino. No fue Satanás quien usó el sal aquí, sino Dios, para ejecutar su justicia perfecta. En Levítico 2:13 leemos, «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás de tu ofrenda el sal del pacto de tu Dios,
Sobre toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En este versículo, Dios ordena al pueblo de Israel que cada sacrificio sea sazonado con sal, sin excepción. Este mandamiento revela la importancia del sal en los rituales de purificación. El sal no solo era un conservante, sino también un símbolo de purificación y santidad. Aquí el sal se convierte en un agente de limpieza espiritual, purificando las ofrendas de toda impureza, mostrando que todo lo que se ofrecía a Dios debía estar consagrado. Finalmente, en 2 Crónicas 13:5, se menciona: ¿No sabéis vosotros que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino de Israel para siempre, a él y a sus hijos, por medio de un pacto de sal? Este pasaje revela otro aspecto esencial del sal: su conexión con la alianza perpetua. En la antigüedad, el sal era un símbolo de compromiso inquebrantable, y aquí vemos cómo Dios utilizó este elemento para sellar su pacto eterno con la casa de David. El sal, entonces, es un recordatorio constante de las promesas de Dios, de su fidelidad y de su intención de mantener alianzas eternas con aquellos que siguen sus caminos. Hemos explorado 3 atributos principales del sal en el ámbito espiritual: purificar, sellar una alianza y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral, que a lo largo de las Escrituras ha sido una herramienta poderosa en manos de Dios. Ahora reflexionemos más profundamente. ¿Por qué las brujas usan el sal en la hechicería? Ellas lo utilizan precisamente porque son conscientes de la autoridad espiritual que el sal representa. Reconocen que el sal no es un simple mineral, sino una creación del Dios Todopoderoso, que trasciende tanto el mundo material como el espiritual. Este mineral ha sido investido con estas 3 autoridades específicas: purificar, preservar y sellar alianzas, y si se usa contra el enemigo, puede causar un gran perjuicio a las fuerzas oscuras. El enemigo ha intentado engañar a los cristianos y al mundo, haciéndoles creer que el sal es un instrumento maligno utilizado solo en rituales oscuros. Sin embargo, hoy comprenderás que el sal no es simplemente una herramienta antigua relegada al Antiguo Testamento y olvidada. Hoy sabrás que la alianza del sal es eterna, y si los cristianos han dejado de utilizarlo, es porque han sido astutamente engañados. Pero hoy es el día de decir basta a esas mentiras. Hoy es el día de la verdad. ¡Gloria a Dios! El sal y la maldición. Al comienzo de este estudio, vimos cómo la esposa de Lot fue convertida en una estatua de sal. Esto está estrechamente relacionado con la destrucción de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que cayeron en la depravación total. En Deuteronomio 29, 22 a 23 se menciona: «Y la generación venidera, vuestros hijos que se levantarán después de vosotros, y el extranjero que vendrá de una tierra lejana, cuando vean las plagas de aquella tierra y las enfermedades con que el Señor la afligió, y todo su suelo abrasado con azufre y sal, donde no se sembrará, ni producirá, ni crecerá hierba alguna, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, que el Señor destruyó en su ira y su furor». Aquí, el azufre y el sal son utilizados como símbolos de maldición sobre la tierra, impidiendo cualquier forma de vida. Esto nos revela el poder destructivo del sal cuando es utilizado en un contexto de juicio divino. Junto con el azufre, el sal aniquila y devasta. Ahora entendemos por qué los hechiceros emplean el sal. Lo que originalmente fue creado para la justicia de Dios, ahora es corrompido y utilizado contra los hijos de Dios. No porque el sal sea maligno, sino porque hemos abandonado los actos proféticos y los instrumentos sagrados que se nos han dado. El sal es parte de nuestro legado espiritual. Si eres un verdadero hijo de Dios,
No deberías temer a los hechiceros que usan el sal para lanzar maldiciones sobre tu hogar, tu trabajo o tu familia. Tú tienes la autoridad dada por Dios para anular toda hechicería y revocar las maldiciones. Sofonías 2. 9 dice: Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, un campo de ortigas, una fosa de sal y una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Aquí vemos cómo el sal está vinculado nuevamente con la destrucción de Sodoma y Gomorra, y también con los pueblos de Moab y Amón. Estos dos pueblos surgieron de la relación incestuosa entre Lot y sus hijas, después de la destrucción de las ciudades. Este acto de depravación dio lugar a dos naciones que se convirtieron en enemigos perpetuos de Israel. La perversión sexual trae consigo maldiciones que se perpetúan a través de las generaciones. Muchas veces no entendemos por qué nuestras familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos, abusos sexuales o violencia. La raíz de estos males podría estar en los actos inmorales cometidos por nuestros ancestros. A menudo no comprendemos por qué surgen ciertas desgracias en nuestras familias, incluso cuando seguimos una vida cristiana. ¿Por qué nuestros hijos no logran tener matrimonios estables? ¿Por qué hay abusadores o víctimas dentro de nuestros propios hogares? Estos problemas, que persisten incluso en familias creyentes, son, sin duda, situaciones lamentables. La causa puede ser la degeneración heredada a través de los pecados sexuales de nuestros antepasados. Para liberar a nuestros hijos y futuras generaciones de estas maldiciones, el versículo anterior de Sofonías nos ofrece una clave importante: el uso del sal consagrado a Dios como una herramienta de purificación y redención. Oración con el sal consagrado. Si estás listo para romper las cadenas de las maldiciones generacionales y librar a tu familia de las consecuencias de los pecados del pasado, toma el sal consagrado y ora de la siguiente manera: Padre mío, Dios de Israel, te agradezco por haberme encontrado y por darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, de mis abuelos y de mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy tomo el sal consagrado en tu altar y seco el mal que hasta hoy pesaba sobre mi familia. Derramo el sal sobre mi vientre. La desolación ha dejado el lugar donde habitaba el pecado de Sodoma y Gomorra. Desde hoy, dejo atrás toda maldad para que tu verdad, tu santidad y tu misericordia reinen sobre mí y mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Reflexión final. El sal, que comenzó como un simple mineral creado por Dios, tiene un papel profundamente significativo en la historia espiritual de la humanidad. A lo largo de las Escrituras, lo vemos como un símbolo de justicia, pureza y alianza eterna. El enemigo, en su intento de usurpar lo sagrado, ha intentado convertir el sal en un símbolo de maldad, usándolo en hechicería y prácticas oscuras. Pero como hijos de Dios, debemos reclamar lo que nos pertenece. El sal es nuestro legado. No debemos permitir que el enemigo lo use en nuestra contra, sino utilizarlo como lo que es: un instrumento de purificación, de protección espiritual y de alianza con nuestro Creador. El sal es el único elemento en la Biblia que se utiliza tanto para bendecir como para maldecir. Este dualismo muestra el poder intrínseco que Dios ha depositado en este mineral y cómo, dependiendo del contexto, puede ser un instrumento de vida o un signo de juicio. Es una arma de Dios heredada por sus hijos, pero que el enemigo ha intentado usar en su contra. A pesar de esto, no debemos tener miedo. Jesús dijo: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo será salada de nuevo? No sirve más para nada,
sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Mateo 5:13. En este pasaje, Jesús nos recuerda la importancia de preservar nuestra pureza espiritual y de no dejar que el enemigo corrompa nuestro propósito como sal de la tierra. El sal aparece en la Biblia tanto en contextos de maldición como de bendición. En Salmos 107, 33 a 34, leemos: Él cambió los ríos en desierto y las fuentes de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en tierra salada, por la maldad de los que moraban en ella. Aquí el sal marca la esterilidad de la tierra como una punición divina por la maldad. Es importante destacar que los cristianos rara vez utilizan el sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que el amor y la gracia deben ser el centro de nuestras vidas. Sin embargo, como hijos de Dios, debemos saber cuándo utilizar el sal como una arma espiritual para la guerra y cuándo emplearlo como símbolo de paz. El sal es un instrumento tanto de guerra como de paz. En esta enseñanza nos enfocaremos en su uso como arma de guerra espiritual. El sal como arma en la guerra espiritual. Una armada existe para proteger un país y se moviliza cuando es necesario. Es decir, cuando el enemigo intenta invadir el territorio. Mientras no haya un ataque directo, el ejército permanece en estado pasivo, pero siempre preparado para la guerra. Desafortunadamente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está invadiendo el territorio cristiano, y debemos ser conscientes de que el sal puede ser utilizado para maldecir al ejército enemigo, es decir, para destruir las obras del diablo y sus huestes. Así como el ejército se moviliza para defender la nación, los cristianos debemos activar nuestras armas espirituales cuando el enemigo ataca a nuestras familias, hogares, comunidades e iglesias. El sal es uno de esos instrumentos y debe ser utilizado con sabiduría y bajo la guía del Espíritu Santo. No es solo un acto simbólico, sino una acción que refleja una verdad espiritual profunda. Cuando consagramos el sal y lo utilizamos en nuestras casas o ciudades, estamos declarando que el territorio pertenece a Dios y que cualquier obra del enemigo será desmantelada. Te invito a orar con autoridad, utilizando el sal de la siguiente manera. Padre mío, Dios de Israel, hoy tomo el sal de la alianza y lo esparzo por toda mi ciudad, mi casa, mi barrio, mi iglesia. En el nombre de Jesús, seco todas las obras del enemigo, toda hechicería, idolatría y maldición que haya sido establecida en este lugar. Rompo todos los pactos que los hechiceros han hecho sobre esta ciudad, y hoy les doy un ultimátum. Si no se arrepienten de su maldad, caerán bajo la mano poderosa del Dios viviente. Ligo al hombre fuerte en el nombre de Jesús, y encarceló todo espíritu de venganza que intente levantarse contra mí o mi familia. A partir de hoy, y para siempre, la maldad no se levantará más en esta ciudad. Que así sea, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El poder del sal en la Biblia. El sal es poderoso en la Escritura. Un ejemplo muy conocido se encuentra en la historia del profeta Eliseo. En 2 Reyes 2:19-22, los hombres de Jericó acudieron a Eliseo y le dijeron: «He aquí, el lugar donde está la ciudad es bueno, como ve mi señor, pero las aguas son malas y la tierra es estéril». Entonces, Eliseo pidió un poco de sal, y cuando fue a la fuente de las aguas, arrojó el sal y declaró: «Así dice el Señor, he sanado estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad de aquí en adelante». Eliseo, un hombre que tenía una doble porción del espíritu de Elías, utilizó el sal como un instrumento de sanación y transformación. Pero lo más importante es que Dios le dio la orden de hacerlo. Eliseo no actuaba por superstición o ritualismo, sino bajo el mandato divino. Este pasaje nos enseña que el sal, en las manos correctas y bajo la dirección del Espíritu de Dios,
puede ser una herramienta de bendición y sanación. Este mismo sal, que en otros contextos se usa para maldecir, en las manos del siervo de Dios, se convierte en un canal para purificar y revitalizar la tierra. El sal en los rituales de purificación. En la ley del Antiguo Testamento, el sal también tenía un papel significativo en los sacrificios y ritos de purificación. En Ezequiel 43:24 leemos: Cuando hayas terminado de hacer la expiación, ofrecerás un becerro sin defecto y un carnero sin defecto. Los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán en holocausto al Señor. Aquí, el sal no era simplemente un condimento, sino un agente de purificación. Todo sacrificio debía ser rociado con sal antes de ser quemado, lo que muestra su importancia en los rituales de purificación. El sal simbolizaba la incorruptibilidad y la pureza que los sacrificios debían tener para ser aceptables ante Dios. El uso del sal en los sacrificios no era solo un gesto simbólico, era una representación física de la pureza espiritual que se exigía en cada acto de adoración y sacrificio. Además, reforzaba la idea de preservación. Así como el sal preserva los alimentos de la corrupción, también preserva el pacto entre Dios y su pueblo. Reflexión final. A lo largo de la Biblia, el sal ha jugado un papel crucial tanto en contextos de guerra como de paz. Es una herramienta poderosa que Dios ha dado a sus hijos, no solo para preservar, sino para purificar, sanar y proteger. El enemigo ha intentado corromper su uso, asociándolo con rituales oscuros, pero como hemos visto, el sal es nuestro legado divino. No es un símbolo de maldad, sino una arma espiritual para aquellos que caminan en obediencia a Dios. Hoy, el sal puede ser un arma en la guerra espiritual que enfrentamos, una herramienta para proteger nuestros hogares, nuestras familias y nuestras ciudades de las fuerzas del mal. Reflexionemos profundamente sobre un concepto que, aunque aparentemente mundano, contiene una gran profundidad espiritual: el dinero. El dinero que llevamos al altar en forma de ofrenda o diezmo ha pasado por innumerables manos antes de llegar allí. ¿Sabes por dónde ha pasado ese dinero? Tal vez ha estado en las manos de ladrones, asesinos, contrabandistas, o incluso en burdeles o lugares de brujería. Y aquí radica una verdad importante. El dinero, aunque destinado a Dios, puede haber estado contaminado por las obras del enemigo. Sin embargo, el sal consagrado a Dios es una herramienta de purificación que tiene el poder de limpiar ese dinero de toda impureza antes de que sea presentado en el altar. La consagración del sal. Un acto de reverencia. Es crucial entender la importancia y el significado profundo que tiene la consagración del sal. Para aquellos que desean utilizar este poderoso mineral de manera adecuada, deben hacerlo con reverencia y respeto. Si decides comprar sal para consagrarla a Dios, compra un paquete completo y conságralo al 100% al servicio de Dios. Este sal no debe ser usado para nada más. No puedes usar un poco para el altar y otro poco para cocinar en casa. Debes entender que has adquirido este sal exclusivamente para ser usado como una ofrenda en el altar o como un símbolo de purificación espiritual. Del mismo modo que dedicas el sal exclusivamente a Dios, lo mismo debe aplicarse al recipiente en el que lo almacenes. No uses una botella vieja o reutilizada de tu casa. Compra un recipiente nuevo y conságralo únicamente para este propósito, porque todo lo que se ofrece a Dios debe ser sagrado y apartado de lo común. Esta misma regla aplica también cuando consagramos aceite para la unción. Purificación de las ofrendas con sal. En muchas iglesias, cuando se reciben las diezmos y ofrendas, los líderes de la congregación esparcen sal consagrada sobre ellas
y oran para que Dios las purifique de toda contaminación o impureza, tal como lo describe Levítico 2. Aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay creyentes que comprenden la importancia de purificar el fruto de su trabajo antes de entregarlo al Señor. Por ello, algunos dedican tiempo en sus hogares para purificar sus diezmos y ofrendas antes de llevarlos al altar, usando el sal que han consagrado especialmente para esta tarea. La alianza de sal. Un pacto eterno. En Números 18-19, Dios declara: «Todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es una alianza de sal perpetua delante del Señor, para ti y para tu descendencia contigo». Este versículo nos revela la naturaleza eterna del pacto de sal. Este pacto no fue algo temporal. Es un acuerdo perpetuo que Dios hizo con su pueblo. Una alianza de fidelidad y lealtad que se extiende a lo largo de generaciones. Muchos podrían argumentar que este pacto solo aplicaba a los israelitas, pero la verdad es que, como cristianos, hemos sido injertados en la familia de Dios a través de la fe en Cristo. Hemos sido adoptados bajo el mismo amor y promesas del Padre, y esto incluye la alianza de sal. El sal, por su capacidad para preservar y prevenir la corrupción, simboliza la durabilidad y la lealtad. En las culturas antiguas de Oriente, el sal era un símbolo de estabilidad y permanencia. Compartir una comida sazonada con sal entre dos personas significaba establecer un pacto de amistad y una promesa de fidelidad que no podía romperse. Cuando dos personas compartían el sal, se comprometían a no traicionarse ni hacerse daño mutuamente. En el Antiguo Oriente, era costumbre decir que cuando alguien comía el sal de otro hombre, se convertían en amigos para toda la vida. Este simbolismo profundo de la alianza de sal es lo que Dios quería que su pueblo recordara cada vez que ofrecían un sacrificio. Cada sacrificio, según la ley mosaica, debía estar sazonado con sal, como un recordatorio de la relación y el compromiso eterno entre Dios y su pueblo. Cuando se hacían alianzas, las partes a menudo comían juntas, y el sal, presente en la comida, era una señal de lealtad eterna y fidelidad perpetua. Esto nos muestra que la alianza de sal debía ser cumplida sin fallar, y cualquier traición a este pacto a menudo resultaba en castigo severo. Un relato histórico. La alianza de sal en la cultura del Medio Oriente. Un relato fascinante de la actualidad ilustra cómo la alianza de sal sigue teniendo un significado profundo en el Medio Oriente. Se cuenta que un historiador estadounidense, mientras investigaba en una ciudad del Medio Oriente, fue sorprendido por la noche mientras viajaba por una carretera peligrosa. Sabía que no era seguro continuar el viaje, por lo que decidió acercarse a una tienda de campaña que encontró a lo largo del camino, buscando refugio. Lo que no sabía era que esta tienda probablemente pertenecía a un grupo de bandidos que solían asaltar a los viajeros desprevenidos. A pesar de esto, el frío y el peligro de la noche lo llevaron a pedir ayuda. Cuando se acercó al dueño de la tienda, le dijo: «Sé que la ciudad a la que me dirijo está muy lejos y es peligroso continuar el viaje durante la noche. ¿Puedo quedarme aquí hasta la mañana?». El dueño de la tienda, que probablemente era un ladrón, le respondió: «Sabes que soy un ladrón. ¿Cómo sabes que no voy a matarte y robarte lo que llevas?». El historiador, sin inmutarse, respondió: «Lo sé, pero te propongo que hagamos una alianza de sal». Al escuchar esto, el ladrón le dijo: «Entra, bendito del Señor, y siéntate». El ladrón entonces colocó pan y sal sobre la mesa, y ambos comieron juntos, sellando así una alianza de amistad. Al día siguiente, el historiador se levantó y encontró que el ladrón había estado velando por sus pertenencias durante la noche, asegurándose de que no le faltara nada.
No solo eso, sino que el ladrón lo escoltó y lo protegió durante el resto del viaje hasta su destino. El ladrón sabía que una alianza de sal era algo sagrado, un pacto que debía ser respetado hasta la muerte. Reflexión final. La alianza de sal es un pacto de lealtad y fidelidad que trasciende el tiempo y la cultura. Desde los días del Antiguo Testamento hasta nuestros días, este pacto sigue siendo válido, no solo en Oriente, sino para todos aquellos que honran a Dios y siguen sus caminos. Al entender el significado del sal en la Biblia, aprendemos que no es simplemente un mineral común, sino una herramienta espiritual cargada de significado. El sal no solo simboliza la preservación y la pureza, sino también la lealtad eterna que Dios exige de sus hijos. Un mercader se dirige a un campo para comprar 100 ovejas. Sin embargo, al llegar, se da cuenta de que el pastor tiene 300 ovejas y está dispuesto a venderlas todas. El mercader, viendo la oportunidad, se enfrenta a un dilema. No tiene suficiente dinero para comprar las 300. El pastor entonces le propone: hagamos una alianza de sal. Yo te entregaré las 300 ovejas, y tú en un plazo de 60 días me pagarás por las 200 restantes. Ambos acordaron y sellaron la alianza compartiendo una comida sazonada con sal, y el mercader se llevó las 300 ovejas. Sin embargo, 30 días después, el mercader murió inesperadamente. Pero su hijo, consciente del pacto de su padre, cumplió con la alianza de sal y pagó el resto del dinero en los 60 días acordados. Este relato revela una verdad profunda. La alianza de sal es un compromiso mutuo, no solo entre los hombres, sino también entre Dios y el hombre. Es una relación equilibrada en la que ambas partes deben cumplir su palabra. No puedes decirle al Señor que has hecho una alianza con Él y luego vivir como te plazca, ignorando sus mandamientos. Dios honra a aquellos que le honran, y su promesa es clara. Él será como un padre para ti, y tú serás su hijo. Pero para mantener esta relación, se requiere obediencia y fidelidad a los mandamientos de Dios. La Vallée d'Ussel, un lugar de bendición y guerra. En Éxodo 20:24, se menciona la Vallée d'Ussel como un lugar de gran significado en la historia de Israel. Fue un sitio de victorias decisivas para el pueblo de Dios. En 2 Samuel 8:13, se nos dice que David se hizo famoso cuando regresó después de haber derrotado a 18.000 arameos en la Vallée d'Ussel. Y en esa misma región, Amatsías, rey de Judá, reunió a su ejército y mató a 10.000 hombres de Seir. Estas victorias marcaron a la Vallée d'Ussel como un símbolo de la ayuda divina en medio de grandes batallas. Los eruditos no han podido localizar con exactitud el lugar exacto de la Vallée d'Ussel, pero el relato bíblico deja claro que este era un campo de batalla crucial para los israelitas. Enfrentando a ejércitos superiores en número y en fuerza, David y los suyos dependían únicamente de la ayuda de Dios para salir victoriosos. La batalla en la Vallée d'Ussel no solo fue un combate militar, sino un acto profético que demostraba la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Sin embargo, quiero aclarar algo importante respecto a este relato. Si no luchas tus batallas, no las ganarás. Muchos cristianos han crecido con la idea de que Dios pelea nuestras batallas. Si bien es cierto que Dios ha ganado la guerra espiritual en el sentido más amplio, esto no significa que estemos exentos de luchar por nuestras bendiciones. A menudo caemos en la trampa de simplemente orar y esperar que Dios lo haga todo. Pero esto es una media verdad. Dios nos ha dado herramientas espirituales y nos llama a actuar con fe. Jesús, la palabra hecha carne, no solo oraba, sino que también actuaba. Las palabras de Jesús siempre iban acompañadas de acción. Él no se limitaba a la oración, también demostraba su fe a través de obras.
Del mismo modo, David sabía que las batallas no se ganan solo con palabras o con fe pasiva. La fe activa se manifiesta a través de la lucha, del esfuerzo y del compromiso. Sí, debemos orar, ayunar y alabar a Dios, pero también debemos estar dispuestos a actuar cuando el tiempo lo demanda. El significado profundo del sal en las batallas espirituales. Para los israelitas, el sal no era solo un condimento, era un símbolo de la alianza de Dios con el hombre. Con sal se sellaban los pactos, se purificaban las ofrendas y, en casos especiales, se podía incluso maldecir a los enemigos de Dios. En el caso de David, la alianza de sal estaba sobre su cabeza, y esa fidelidad a Dios fue la clave de su victoria en la Vallée d'Uszel. Dios estaba con él, y el sal que simbolizaba esa alianza también lo protegía. Ahora bien, te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo para obtener las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? ¿Estás esperando pasivamente o solo orando en casa sin poner en práctica tu fe? Los cristianos a menudo caemos en la comodidad de esperar que Dios haga todo por nosotros, pero Dios nos llama a la acción. Nos pide que seamos proactivos en la búsqueda de nuestras bendiciones. Tenemos que luchar, no solo con oración, sino también con sacrificio y dedicación. En nuestra vida espiritual, debemos estar dispuestos a esforzarnos y a hacer todo lo posible para alcanzar las bendiciones de Dios. La historia de David en la Vallée d'Uszel nos enseña que el sal puede ser tanto una bendición como una maldición. Si vas a la batalla con la determinación de ganar y con la fe de que Dios está contigo, el sal actuará como un agente de bendición. Pero si te presentas a la batalla sin compromiso, sin fe verdadera o sin convicción, el sal puede convertirse en un símbolo de derrota. La maldición y la bendición del sal. En el contexto de la guerra espiritual, el sal puede usarse tanto para bendecir como para maldecir. Si un hechicero lanza una maldición utilizando sal sobre tu hogar y tú no estás consagrado a Dios, esa maldición podría tener un efecto devastador. Pero si entiendes que el sal es una herramienta divina dada para ti, y si vives en fidelidad y obediencia a Dios, ninguna maldición podrá tocar tu casa. Este concepto nos recuerda que la consagración personal es esencial para tener protección espiritual. Un cristiano debe vivir una vida de oración, ayuno, consagración, justicia y piedad. No basta con asistir a la iglesia y cumplir con los requisitos mínimos. Debemos estar espiritualmente comprometidos con Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Si no vivimos en el ámbito espiritual, estamos dejando un vacío en nuestra relación con Dios. El sal es solo el comienzo de esta lucha, un recordatorio de que debemos estar listos para enfrentar nuestras batallas con fe activa. A lo largo del ministerio de Jesús, vimos que a veces Él sanaba simplemente con una palabra, pero en otras ocasiones utilizaba actos proféticos para demostrar el poder de Dios. Jesús, como Hijo del Creador, entendía la importancia de los símbolos y los gestos proféticos, y utilizaba esos elementos para manifestar el poder de Dios en la tierra. Reflexión final. El sal, tanto en el pasado como en el presente, tiene un papel profundamente espiritual en la vida del creyente. Nos enseña sobre la alianza, la fidelidad, la acción y la purificación. Para ganar nuestras batallas no podemos esperar pasivamente. Debemos luchar activamente por nuestras bendiciones y entender que el sal, cuando es usado con reverencia y bajo la guía de Dios, es un poderoso instrumento espiritual. No dejes que el enemigo te intimide ni te haga pensar que el sal es solo un símbolo arcaico. Al contrario, es una herramienta que Dios te ha dado para pelear y protegerte en la guerra espiritual. En Juan 9, 1-7, se relata un poderoso milagro que Jesús realizó sobre un hombre ciego de nacimiento.
Al pasar, los discípulos de Jesús le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús, respondiendo, les aclaró que no se trataba de un pecado individual, sino que esta situación existía para que las obras de Dios se manifestaran en él. Luego Jesús realiza un acto notable. Escupe en el suelo, hace lodo con su saliva y lo aplica en los ojos del ciego. Después, le dice que vaya a lavarse en el estanque de Siloé, y al hacerlo, el hombre recupera la vista. Este pasaje es una demostración no solo de la compasión de Jesús, sino de cómo Él une el mundo espiritual con el material para obrar milagros. Jesús podría haber sanado a este hombre con solo una palabra, pero elige un acto físico como vehículo para transmitir su poder espiritual. Esto es clave para entender cómo opera el reino de Dios. Lo material no es independiente de lo espiritual. Ambos están intrínsecamente conectados. Al igual que la tierra y la saliva en este milagro, elementos aparentemente simples se convierten en portadores de lo divino cuando se combinan con el poder de Dios. La unión del mundo espiritual y material. Para entender mejor este principio, pensemos en las plantas. Todos sabemos que las plantas tienen propiedades curativas. A lo largo de la historia, muchas medicinas han sido derivadas de plantas, como la aspirina y la morfina, que han curado innumerables enfermedades. Estas plantas, aunque pertenecen al mundo material, tienen un origen en el diseño de Dios. Pero si retrocedemos al principio de todo, antes de que existiera el mundo material, solo existía el reino espiritual. Todo lo que vemos en el mundo físico, incluidas las plantas, comenzó en el mundo espiritual. En Génesis, el mundo físico fue creado por la palabra de Dios. Lo espiritual se manifestó en lo material. Como dice Jeremías 1:5, «Antes de que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué». Esto aplica a todo lo que existe. Primero existió en la mente y el plan de Dios, y luego se formó en el mundo material. Así como las plantas tienen propiedades que trascienden lo puramente físico, elementos como el sal, que parece ordinario, adquieren un significado profundo cuando se conectan con lo espiritual. El sal, en su estado natural, es solo un mineral, pero cuando se dedica a Dios, se convierte en una herramienta para purificar, bendecir y sellar alianzas. Lo mismo sucede en el milagro de Juan 9. La tierra es solo tierra, pero de la tierra Dios creó al hombre. La saliva es solo saliva, pero también es agua, un símbolo de vida. Jesús, en su autoridad divina, une estos elementos materiales con el poder espiritual para manifestar el milagro de la curación. Pero hay un punto clave en este relato que no debemos pasar por alto. En Juan 9:7, Jesús le dice al ciego: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Y el hombre obedeció. Este acto de obediencia fue esencial para que el milagro se completara. No bastaba con que Jesús aplicara el barro en sus ojos. Era necesaria la acción del hombre para que la bendición se manifestara plenamente. La importancia de la acción en la fe. Este relato nos enseña algo fundamental. El milagro y la bendición no se completan sin la acción. Muchas veces esperamos que Dios haga todo por nosotros, que Él actúe sin nuestra participación. Sin embargo, la fe no es pasiva. La obediencia y la acción son cruciales para recibir las bendiciones de Dios. En este caso, el hombre ciego no solo fue sanado por el acto milagroso de Jesús, sino porque obedeció y actuó conforme a lo que se le pidió. La combinación de lo espiritual con lo material, junto con la obediencia, produjo la sanidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel del sal en la vida de un creyente.
El sal tiene un significado profundo a lo largo de las Escrituras. Ha sido utilizado como un símbolo de alianza, de purificación y, en ocasiones, para marcar juicio y maldición. Pero para que el sal sea efectivo como herramienta espiritual, debe ser consagrado a Dios y su uso debe ir acompañado de una vida de fe y obediencia. El uso del sal en la guerra espiritual. Desde el Antiguo Testamento, el sal ha sido una herramienta poderosa. Se utilizaba para purificar las ofrendas en el altar, para sellar alianzas y, en algunos casos, como símbolo de juicio contra los lugares de pecado. En el caso de David, el sal era un recordatorio de la alianza eterna que Dios había establecido con él. En la Vallée d'Uszel, David venció a sus enemigos con la ayuda de Dios, y este lugar se convirtió en un símbolo de victoria. La conexión de David con Dios estaba sellada por la alianza de sal, y esto le daba fuerza en sus batallas. Hoy en día, el sal sigue siendo un símbolo espiritual poderoso. Los creyentes pueden usarlo en actos de guerra espiritual, esparciéndolo en sus hogares, sobre sus dimes y ofrendas, y en áreas afectadas por maldiciones o influencias malignas. Pero este uso debe ser acompañado de una vida de fidelidad a Dios. El sal no tiene ningún poder mágico en sí mismo. Su poder proviene de su consagración y de la fe del creyente. Cuando es utilizado correctamente, el sal se convierte en un instrumento de protección, purificación y bendición. Obediencia y fe. Claves para la victoria. Al igual que el ciego en el Evangelio de Juan, los creyentes deben actuar en obediencia para recibir las bendiciones de Dios. No basta con esperar que Dios haga todo. Debemos estar dispuestos a poner en práctica nuestra fe. El sal es solo un instrumento más que Dios nos ha dado, pero su poder radica en cómo lo usamos y en la relación que mantenemos con Dios. Si estamos consagrados a Dios y actuamos en fe, ninguna maldición ni espíritu maligno podrá prevalecer en nuestras vidas. Resumen. Final. El sal ha sido utilizado a lo largo de la historia bíblica como una herramienta de guerra, purificación y alianza. Su simbolismo trasciende lo material, representando la eternidad, la fidelidad y la protección de Dios. Sin embargo, su manipulación debe hacerse con reverencia y dedicación. Desde su compra hasta su uso, el sal debe ser consagrado a Dios, y su aplicación debe ir acompañada de oración y fe. El creyente que utiliza el sal debe estar consagrado a Dios, viviendo como un verdadero hijo de la fe. No solo se usa para purificar los diezmos y ofrendas o proteger el hogar, sino también para desmantelar las maldiciones generacionales y combatir el poder del mal en el ámbito espiritual. En las culturas orientales, el sal simboliza un compromiso eterno de lealtad y confianza mutua. Pero como en todas las cosas espirituales, el sal no tiene ningún poder sin la fe y el compromiso con Dios. Para que el sal tenga efecto en nuestras vidas, debemos estar dedicados al Señor y vivir en completa obediencia a su palabra. Así como el ciego recibió la vista al obedecer las palabras de Jesús, también nosotros debemos actuar con fe para ver los milagros manifestarse en nuestras vidas. Reflexión. Final sobre el serpiente de bronce y la fe. En Números 21, 4-9, leemos acerca de un incidente significativo durante el viaje de los israelitas por el desierto. Mientras se dirigían hacia la tierra prometida, se quejaron amargamente contra Dios y contra Moisés, lamentando las dificultades del desierto. En respuesta, Dios envió serpientes venenosas entre ellos, y muchos murieron tras ser mordidos. Sin embargo, cuando el pueblo reconoció su pecado y pidió a Moisés que intercediera, Dios les proporcionó un acto de gracia. Ordenó a Moisés hacer un serpiente de bronce y colocarla sobre una vara alta.
Todos aquellos que habían sido mordidos por las serpientes y miraban al serpiente de bronce, vivían. Este acto de misericordia divina no solo era un remedio físico, sino un llamado a la fe. Mirar al objeto no era mágico en sí, sino una prueba de confianza en Dios. Sin embargo, la historia de este serpiente de bronce no terminó allí. En 2 Reyes 18:4, vemos cómo el pueblo de Israel, con el tiempo, empezó a idolatrar al serpiente de bronce, llamándolo Nehustán, y quemaban incienso ante él. En vez de recordar que el poder provenía de Dios, empezaron a venerar el objeto mismo, desviándose de la verdadera fuente del milagro. Fue entonces cuando el rey Ezequías, en un acto de reforma, destruyó el serpiente de bronce para recordar al pueblo que los milagros vienen de Dios, no de los objetos. Esta historia nos enseña la importancia de no confundir los medios con la fuente del poder. El paralelo con el uso del sal. El sal, al igual que el serpiente de bronce, es solo un instrumento que Dios nos ha dado para manifestar su poder. No debe ser venerado ni usado de manera supersticiosa o imprudente. En lugar de idolatrar el sal o cualquier otro objeto espiritual, debemos recordar que es Dios quien actúa a través de estos medios. El sal es un símbolo de purificación, protección y alianza, pero su verdadero poder radica en la fe y en la obediencia a Dios, no en el objeto mismo. El peligro de malinterpretar los símbolos espirituales es que podemos caer en el error de buscar el poder en lo material en lugar de lo espiritual. El ejemplo de los israelitas quemando incienso ante el serpiente de bronce nos recuerda que, cuando los instrumentos divinos son mal utilizados, corremos el riesgo de perder el enfoque correcto. Dios es la fuente del poder, y los objetos que Él nos da son herramientas, no ídolos. La lucha espiritual. Ser fiel en todo tiempo. Como cristianos estamos llamados a ser guerreros espirituales. No debemos vivir en la queja, el desánimo o el autocompadecimiento. La vida cristiana no es fácil. Es una batalla continua en la que no hay espacio para retroceder. En medio de la guerra espiritual, el objetivo es avanzar. Cuando enfrentamos adversidades, debemos recordar que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Nuestra fe en Dios no debe fluctuar según las circunstancias, sino que debe ser firme en tiempos buenos y malos. Es fácil ser fiel a Dios cuando las cosas van bien, pero el verdadero reto es permanecer fiel cuando la vida se pone difícil. Un cristiano no se define solo por su devoción en los días de paz, sino por su resiliencia en medio de la tormenta. Si realmente somos hijos de Dios, debemos vivir sobrenaturalmente, confiando en su poder y usando las herramientas que Él nos ha dado, como el sal, para avanzar en la batalla espiritual. El sal, cuando se usa correctamente, es una expresión de la autoridad que tenemos en Cristo, una herramienta para reivindicar territorio, para proteger y para purificar. La fe y la acción. Este relato también nos recuerda que el poder espiritual no está en los objetos en sí, sino en la obediencia a Dios y en nuestra disposición para actuar con fe. El ciego a quien Jesús sanó en Juan 9 tuvo que obedecer las instrucciones de Jesús para recibir su sanidad. Del mismo modo, los israelitas tenían que mirar al serpiente de bronce para ser curados del veneno de las serpientes. En ambos casos, Dios proporcionó los medios para el milagro, pero la acción de fe era necesaria para completar la obra. Nosotros, como creyentes, también debemos actuar. No podemos esperar simplemente que las bendiciones o los milagros caigan en nuestras manos sin tomar acción. La vida espiritual requiere un equilibrio entre orar y actuar. Oramos por protección, por bendiciones, por sanidad,
pero también debemos caminar en obediencia y usar las herramientas espirituales como el sal que Dios nos ha proporcionado. Aplicaciones prácticas del uso del sal 1. Purificación y protección. El sal debe ser consagrado antes de ser utilizado en cualquier acto espiritual. Si se va a esparcir en la casa, en un lugar de trabajo o en la iglesia, debe hacerse con oración y fe, declarando que el lugar está protegido por el poder de Dios. No es el sal en sí el que protege, sino la autoridad de Dios que invocamos a través de este acto. Segunda ruptura de maldiciones generacionales. El sal también puede ser usado como símbolo de purificación espiritual en la lucha contra las maldiciones ancestrales. En la oración y el acto de consagrar a Dios, el sal se puede aplicar simbólicamente, renunciando a cualquier pacto maligno heredado y declarando liberación en el nombre de Jesús. Tercera purificación de las ofrendas. El sal también puede ser esparcido sobre los diezmos y ofrendas como un acto de purificación. Esto es para asegurarse de que lo que se presenta a Dios está limpio de cualquier impureza espiritual, sabiendo que el fruto de nuestro trabajo ha pasado por muchas manos antes de llegar al altar. Cuarta, protección de territorios espirituales. En lugares donde se percibe la opresión espiritual o la presencia de espíritus malignos, el sal puede ser esparcido como un símbolo de que ese territorio pertenece a Dios. Esto debe ir acompañado de oración ferviente e intercesión, declarando la soberanía de Cristo sobre ese lugar. 1. Llamado a vivir. Sobrenaturalmente. Si el poder espiritual del sal te ha sorprendido, piensa en cuántos otros elementos en las Escrituras contienen significados profundos que a menudo pasamos por alto. Dios nos ha dado muchas herramientas para enfrentar la guerra espiritual y caminar en victoria, pero no debemos usarlas de manera supersticiosa o sin comprensión. Cada símbolo, cada acto profético, cada oración, debe ser un reflejo de nuestra fe en Dios y de nuestra disposición a obedecerlo. El serpiente de bronce era solo un medio para que el pueblo de Israel pusiera su mirada en la gracia de Dios. Del mismo modo, el sal, los actos proféticos y otras herramientas que usamos en la vida cristiana son vehículos que nos dirigen hacia la autoridad y el poder de Dios, pero nunca deben ser objetos de veneración en sí mismos. Mensaje de cierre. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el poder espiritual del sal y su uso en la vida de fe. Si esta enseñanza te ha sido valiosa, te invito a suscribirte a este canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Comparte este video con tus amigos y familiares y no olvides darle me gusta y dejar un comentario sobre tu opinión. Juntos, podemos seguir explorando los misterios de la palabra de Dios y ampliar nuestra comprensión. Recuerda siempre que en Cristo somos más que vencedores y que Dios te ha equipado con todo lo necesario para triunfar en la guerra espiritual. Que Dios te bendiga poderosamente.